Yo soy Diego Ferrer y bienvenidos a un nuevo capítulo de Jóvenes Pensantes. El día de hoy vamos a hablar de economía naranja. La razón muy sencilla, desde hace un tiempo venimos comentando a través de redes sociales y de diferentes plataformas digitales cuál ha sido el real alcance de este nuevo, si se quiere, proyecto que está impulsando el gobierno nacional. Pero mucho movimiento se dio en plataformas digitales, en redes sociales, a raíz de un trino del presidente Duque, donde felicitaba también de alguna manera esta política por cuenta de la llegada de una nueva sede de la gigante de stream Netflix acá al país. Muchas discusiones se dieron en torno precisamente a este pronunciamiento del mandatario, algunas de ellas relacionando directamente el éxito o el eventual éxito de este tipo de políticas a la falta o digamos a dolencias de otra forma también en el país, como lo puede llegar a ser o como lo puede llegar a ser la conectividad digital en diferentes zonas de Colombia. Para hablar de este tema tenemos un panel de expertos que nos acompaña el día de hoy. A mi mano derecha está Vanessa Severino, cofundadora de Pop-Up Art, plataforma de producción e intermediación cultural. También a mi derecha se encuentra Nicolás Pava, él es antropólogo de la Javeriana, gestor cultural en Bogotá en temas relacionados con música. También a mi izquierda Ivana Díaz, arquitecta con énfasis en diseño y manufactura con enfoque en fabricación digital y oficios tradicionales. Y finalmente Alejandro Ortiz, él es abogado de la Universidad del Rosario, estudiante en maestría de Derecho Informático y de las nuevas tecnologías en el externado. Pues son muchos los temas que intentaremos abarcar en este nuevo episodio de Jóvenes Pensantes, pero como siempre el equipo de producción de nuestro programa nos trae un contexto para ubicarnos, para entender realmente qué son los factores que de alguna forma también han permitido que se hable o se deje de hablar de lo que ha sido esta iniciativa del gobierno, la economía naranja, acá en Jóvenes Pensantes. El gobierno ve la economía naranja como un modelo de desarrollo donde la diversidad cultural y la creatividad son elementos básicos para la transformación social y económica del país. Parte de los objetivos de esta propuesta son ofrecer condiciones dignas para los trabajadores del sector cultural, apoyo a nuevas ideas, estímulos tributarios, fortalecimiento de saberes ancestrales, soporte al patrimonio cultural y tradiciones. Un sector de la sociedad no comparte esta idea, la considera un espejismo donde es complicado consolidar los emprendimientos y mantenerlos activos o prósperos. Dice que quedan sometidos a la explotación económica, al endeudamiento y a condiciones laborales precarias. Argumentan además que aunque la cultura produce dinero, este no se reinvierte en su desarrollo, lo que afecta a sus promotores. En este panorama, ¿cuál es el verdadero presente de la economía naranja y qué futuro tiene? Bueno, sin duda el panorama genera muchas incertidumbres, no solamente porque puede llegar a ser una buena iniciativa esta que presenta el gobierno y otras que de alguna manera en diferentes administraciones también se han impulsado, sino realmente qué estamos viendo como resultados de este tipo de políticas. Y Vanessa, quisiera arrancar con usted. El Ministerio de la Tecnología y de la Información habla de que la economía naranja maneja más o menos o representa el 3% del Producto Interno Bruto y que eso genera alrededor de 1 millón de empleos y está por encima de sectores como el del café y la minería. ¿Estas cifras sí realmente representan a la economía naranja? Bueno, yo siento que hay también como esta tendencia a contar todo, como a tener como todo en unas estadísticas muy precisas que efectivamente no alcanzan a dimensionar lo que mueve todos los sectores culturales de un país. Entonces, obviamente lo que más se puede contar, lo que más se puede mapear tiene que ver con publicidad, entretenimiento y se separa como en dos grandes ramas de lo que uno puede considerar industria del entretenimiento o industrias creativas y lo que tiene que ver con patrimonio, artes escénicas, música y el sector independiente. El sector independiente cultural en Colombia es muy grande, es muy representativo y yo creo que no está reflejado pues en esas cifras tan rimbombantes, pero digamos que no quiero ponerme como en el contra de que no sea un sector productivo, no sea un sector como con una mirada eficiente, pero tampoco siento que ese es el impulso que se le tenga que dar. No creo que tengamos que demostrar que es productivo para ponerle atención. La cultura es un bien de primera necesidad, como la salud, como la educación, y no tenemos que justificar que genere ingresos para que haya inversión del gobierno. Entonces me parece que desde ahí no es, o sea, como que esa no es la mirada. Y se habla siempre, Alejandro, en temas de cifra, en este caso de lo que puede llegar a mover una economía como la misma economía cultural, pero probablemente también haya
un ingrediente bastante fuerte de informalidad dentro de lo que puede llegar a ser este sector. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda alguna la informalidad es un gran problema, sin embargo hay que tener en cuenta cómo se hace el cálculo del PIB y todas las variables que entran acá. Evidentemente la categoría de economía naranja hasta ahora se introduce, sin embargo en años pasados y antes de esta administración ahí ya entraba todo lo relativo y relacionado al turismo, digamos las presentaciones de arte, cine, teatro. Entonces ahora solamente tenemos una nueva categoría en la cual se están sumando como estas variables que ya se consideraban. Entonces sí, también puede llegar a ser como una suerte de juego de palabras por parte de la administración. A mí me parece que pues, es natural para mostrar de alguna forma resultados, sin embargo no parece ser desde mi punto de vista muy de buena fe. ¿Está mal meter ahí a todo el mundo, Nicolás? Me refiero es meter a sectores informales con digamos como los de la hostelería o el turismo que se pueden llegar a ver beneficiados por esto. ¿Se debería partir de ahí de una diferencia? Es que de acuerdo, digamos que la categoría por sí misma es un problema porque comienza a meter muchas cosas en un mismo lugar, como que ya termina siendo muy efímero el concepto de economía naranja al corresponder a tantas cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido sí parece ser un problema que no estemos, como la desconexión que existe con la creación de la política pública sobre la economía naranja, ya que se hace y se piensa desde un escritorio y no en las particularidades que tiene cada parte de dicha economía o de dicha forma del desarrollo para saber qué es lo que se necesita. Ivana, pero voy a ser yo de abogado del diablo. Sí, así como lo decía Alejandro, ellos como que meten en una misma bolsa muchas cosas para poder hacer, para poder contabilizar si se quiere y poder llegar a mostrar resultados. Pues también necesitamos alguna forma de medirlo. ¿Es errada tal vez esa manera de medirlo? ¿Deberían buscarse otro tipo de enfoques o debería hacerse así? Bueno, pues yo personalmente creo que debería categorizarse como por ciertas líneas, porque realmente lo que engloba en sí la economía naranja es desde empresas súper millonarias como Netflix, que tienen todo, digamos que tienen todo el brazo, exacto, tiene el brazo financiero para entrar en un país, hacer contratación, entrar directamente con todos los términos legales y contractuales para poder hacer negocios rápidamente, mientras que empresas pequeñas o negocios pequeños tienen todas las pues digamos que todos los obstáculos que implican emprender o arrancar algo también. Digamos que desde el punto de vista, no sé, comparativo, por ejemplo, dentro de la economía naranja también están los emprendimientos o empresas alrededor de la tecnología que tienen un impacto altísimo en términos de ventas desde el primer año versus, no sé, una productora, una pequeña empresa que también tiene como sus picos y tienen como unos cronogramas anuales de cuándo se venden ciertas cosas. Yo siento que meter tecnología dentro de ese grupo desbalanza mucho todo, como lo que siento es que debe haber categorías, como que no debería ser global. ¿Será que se están mezclando cosas porque vivimos en una época del mundo en donde todo se está haciendo también a través de plataformas digitales? ¿Podría ser alguno de los inconvenientes? Yo lo que creo es que como el concepto en sí lo que tiene que ver es cómo monetizas como el producto intelectual. Ajá. Vas a tratar de globalizar como todo lo que al arte, exacto, al arte, pero también cómo le das un valor a algo que es virtual, algo que es conceptual, a algo que no es un producto físico. Entonces como que todo lo que no entra dentro de la categoría de lo que conocemos al final termina metido en economía naranja, de alguna manera, no sé. Hay algo que mencionaba precisamente Ivana y es el tema de vincular la tecnología con, si se quiere, estas industrias creativas, y no sé por qué queda en el imaginario, si se quiere, en el ambiente, que la economía naranja se traduce directamente con un tema digital. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Es una diferencia que se debería hacer? Bueno, yo siento que, a ver, el lugar en el que nace la economía naranja en Colombia tiene que ver con que ya hay una base de políticas públicas de otra índole, como la ley del cine, todo el tratamiento, digamos, de políticas públicas desde el Ministerio de TIC, toda la propiedad intelectual como enmarcado en derechos de autor, la ley de espectáculo público,
Y después de eso, claro, hace una política pública que busca encadenamientos productivos, que busca entender cómo hay relación entre quien crea, quien distribuye, quien exhibe y quien consume. Eso está bien, o sea, Argentina lo hizo hace mucho tiempo, España también. Digamos que entender la intermediación como un proceso de agregación de valor es muy hermoso, porque cuando uno sabe con quién trabaja es porque reconoce su valor simbólico y eso empieza a ser como un engramaje y una juntanza y una acción colectiva que efectivamente hace que un sector prospere. Pero digamos que lo mal visto o lo que malversa el discurso es que no toda esa intermediación tiene que ser digital. De hecho, hay que pasarlo primero como por el reconocimiento del valor simbólico entre pares, como entre quienes están generando el mismo valor agregado de la música. Pongo ejemplos, digamos, de afuera y luego los traigo un poco, como Rosalía, digamos, tiene este gran éxito cuando hace sus primeros discos, pues porque trabaja con un productor, que es el encadenamiento entre la creación y la producción, que eso pues se entiende como economía naranja, digamos, llevado a la praxis, que es el guincho. Y entonces, claro, esta juntanza empieza a ser como un bombo muy, muy especial. Luego empiezan a llegar otros agregadores que hacen que, claro, el producto tenga otras dimensiones. En Colombia, en Bogotá puntualmente, porque digamos que, claro, en Bogotá tenemos un desarrollo, porque Idartes y el distrito han bajado la política pública a unas necesidades del sector muy interesantes, en el que uno puede ver esos encadenamientos sin mediarlos necesariamente por la tecnología. Y también, post pandemia, hay que ponerle lupa a unas políticas públicas que están ahí como en la cuerda floja, como la ley del cine, con la llegada como de estas grandes productoras que afectan cómo estaban constituidas, y la ley de espectáculo público, que es la que recauda grandes conciertos para meterle plata a las artes escénicas. Entonces, pues hubo un parón, se vuelve a reactivar el sector. ¿De qué manera revisamos eso? Antes de ponernos a hablar solamente de economía naranja. Claro. Y miren que en muchos de los temas que hemos abordado acá en Jóvenes Pensantes termina habiendo un antes y un después de pandemia, y el analizar o el entender cómo precisamente esa coyuntura que afectó a nivel mundial a todo el mundo y nos llevó también a pensar en gran medida en digital, nos está afectando en este caso para entender y llevar a cabo por lo menos una idea muy clara de lo que realmente se consigue con la economía naranja. Ivana, ¿cuál cree que ha sido ese inconveniente que presenta directamente la pandemia por cuenta de esto? Bueno, yo creo que la pandemia hizo un efecto como de acelerador, como del consumo. Como que yo siento que ya como defensora como de, no sé, mis intereses a nivel cultural, como que... Bueno, desde donde se posiciona usted finalmente, sí, ¿no? exacto, Usted es parte del sector. Como que, no sé, siento que ahora lo que estamos tratando de buscar es como ralentizar ese proceso, porque personalmente siento que ahora como que la posición real de muchos de nosotros es como queremos hacer un acto rebelde frente a ese consumismo que nos impusieron desde la pandemia, como que nos embutieron eso, como que por algunos meses lo único que veíamos era las pantallas de nuestros teléfonos. Hay personas que nunca dejaron de teletrabajar y todo se volvió como una atmósfera de consumo 100% digital, donde tu vida como que quedó un poco como ahí atrapada entre me pagan, consumo, compro, consumo. O sea, como que esa vida es como un 2.0 loop. se hizo realidad con toda, ¿no? Exacto, pero todo pasó muy rápido. O sea, antes de pandemia las redes sociales eran muy diferentes a como es hoy. Sí. Hoy en día es como algo que pues ya estamos muy acostumbrados, pero cambió 360 grados toda la manera en que se consumía. Hasta las personas informales ya digamos que entraron un poco a esa dinámica donde si no tengo una plataforma digital para recibir un pago, entonces estoy fuera del sistema. O sea, ya... Se hizo una digitalización a la fuerza también, ¿no? Exactamente. Es como no tienes la plataforma digital para recibir pagos por un chicle, no te lo compro. Entonces ya hay como unas... no sé, como una especie como un estilo de vida impuesto a partir de pandemia, que pues realmente lo que presenta la oportunidad de la industria creativa es como ralentizar esos procesos, como cuestionarnos realmente si eso es lo que nosotros queremos consumir, si esa es la manera en que queremos hacerlo. Y si los contenidos se están procesando o no, porque también como que estamos recibiendo demasiado. Exacto, cualquier cosa. No podemos ni siquiera decir, uy, esta serie estuvo muy buena. No, es como solo me la toca ver la lanzan otra. y ya ni siquiera tiene contenido de valor, nada. Es Exacto. como...
Venga, Nicolás, pero en la música eso se venía haciendo hace rato. Es decir, no nos digamos mentiras, las plataformas de stream musicales vienen de alguna manera como también dando una línea sobre para dónde tiene que ir el mercado, para dónde tiene que ir también la música. Y no sé si eso ya había sucedido puntualmente en ese sector. Claro, digamos que acá lo que he venido recogiendo de lo que ha hecho la economía naranja es como una estrategia de marketing de un gobierno que se para mucho desde este lugar de convertir todo en un producto. Entonces ahora la economía naranja es un producto que se va a ver, que va a comenzar a jugar en el mercado de la forma en la que ellos quieren que juegue en el mercado, no de la forma en la que se necesita que juegue en el mercado para generar condiciones dignas, no precarizadas y todo esto, sino unas condiciones que las personas que se piensan las políticas públicas, que repito, no lo hacen desde escritorio, sino como desde una participación de las necesidades de las personas, comienzan a pensar esas cosas. Entonces cuando pasa esto de pensar las plataformas de streaming, de pensar todos los streamings que se dieron durante la pandemia, todas estas cosas comenzaron a dar una idea como, ok, este es el futuro, el metaverso, esto es hacia lo que vamos, y se pierde de nuevo la idea, la intención, la génesis de la música misma y de muchas artes cuyo valor realmente está en la presentación en vivo, está en la presencialidad, está en unos lugares que la virtualidad quizás es un medio y seguirá siendo un medio y la puede exponenciar, pero quizás se vio en la virtualidad en algún punto como un fin en sí mismo, y eso es lo que puede seguir haciendo dentro de la economía naranja, dentro de todas estas formas de vender un producto y de hacer marketing del gobierno, es hacer que el streaming, que la música en archivos, que todo esto se convierta en un fin en sí mismo, cuando el fin en sí mismo y la necesidad de la música es la música en vivo, la necesidad del cine también son unas formas de proyectarla, y no necesariamente como las plataformas masivas de streaming, sino cines, de pronto la iniciativa de la Cinemateca, como hay muchas formas que retornan y que regresan y que le dan otra vez la identidad con la que nacen las artes y las industrias creativas quizás, pero si se hace y si se piensa y si se realiza desde gente que no hace arte, sino que simplemente que están Solamente desde busca otros la plata. lugares, que sí, que están desde otros lugares y que no tienen una cercanía con las personas que tienen las necesidades y que son las personas que están generándole el valor a estos sectores del desarrollo, pues no se va a hacer nada y se va a seguir pensando cosas que son medios como fines, y los fines van a perderse. Entonces como si hay se diluye y es muy efímera las acciones que se realizan para poder generar Pareciera un impacto. que falta es como involucrar en la conversación a esos dos actores, ¿no? Quienes piensan, digamos, desde el punto de vista de dinero y quienes piensan desde el punto de vista también artístico, porque al final tenemos que vivir todos de algo, y el dinero está moviendo el mundo, sea para comer, sea para conseguir cosas, es decir, eso lo necesitamos. Alejandro, le quería preguntar precisamente sobre eso, porque el DANE, en las cifras de enero y septiembre que recogió en 2021, hablaba también de la cantidad de personas que terminan, si se quiere, viviendo de este tipo de sector. Y en el reporte, en el sexto reporte que hace de la economía naranja el gobierno, dice que el 27% de quienes se dedican al oficio artesanal tienen más de 60 años de edad. La precariedad laboral, ¿cómo juega ahí? Y adicionalmente a ese dato que me das, ganan mucho menos del mínimo. Estas personas, estos artesanos, yo creo que un factor relevante para que esta situación se dé es la industrialización, que digamos hay escenarios donde se pueden vender sombreros volteados hechos con máquinas de forma masiva, también vestidos tradicionales de comunidades indígenas. Entonces vemos que hay una lógica, sí, un afán por producir, y eso es al fin y al cabo lo que quieren los inversores y las grandes corporaciones, como obtener réditos de sus inversiones al fin y al cabo. Sin embargo, yo creo que sí se le debe dar prioridad en virtud de las políticas de cuál sea el gobierno, porque hay que recordar que el trabajo es un derecho constitucional para todas las personas y un trabajo digno, la seguridad social también. Entonces yo considero que debe haber un cambio de foco, pero adicionalmente debe haber un esfuerzo por llegar más allá de los cascos urbanos. Me parece entonces que debería haber una gran inversión en la Colombia profunda, en la Colombia apartada, en las regiones, porque al fin y al cabo el ocio y la economía naranja no es solamente una mera categoría económica, sino que incluye dinámicas que son sumamente necesarias para nuestra construcción como seres humanos. Nicolás,
La economía naranja, ¿beneficiosa o no tanto para la industria? ¿Sí o no? Y una idea final. Pues yo diría que no, comenzando porque no entiendo de qué se habla cuando hablamos de economía naranja, como que todavía sigue siendo un concepto vacío que está Muy por allá disperso. lejos, que no, para mí no tiene ningún sentido, como cuando me refiero a ella no tengo una referencia clara de lo que estoy hablando, y en esa medida se convierte en una cosa gaseosa que no puedo coger, que no puedo agarrar, que no puedo pensar cómo me atraviesa, y que por tanto lo que ha generado ha sido más bien desde la contracultura y desde otras iniciativas como formas de pensarse desde la autogestión, desde la independencia, desde formas en las que el gobierno ni nos toque, porque a lo mejor si nos toca comenzamos a depender de, no sé, comenzamos a tener que tributar diferente, tener que hacer otras cosas, entonces ya de por sí es una amenaza, se convierte mucho más en eso que en una ayuda, que uno la ve en los estímulos y pasan los estímulos y uno de pronto no ganó el estímulo y uno fue de las 300 propuestas que no ganaron y las 8 propuestas que ganaron, y uno después se pregunta, ¿será que alguna de esas 8 propuestas me va a llegar un peso? Tampoco llegan. Entonces, realmente, desde lo que yo veo, tiene esos dos problemas, como no saber de qué estoy hablando cuando estoy hablando de ella, y que en el sentido más práctico, que son los incentivos y la plata que se invierte, tampoco la veo cerca, sino que veo mucho más iniciativas desde la independencia, desde la autogestión y desde la empresa privada. Ivana, la economía naranja, positiva, negativa y una idea final. Yo siento que como concepto la economía naranja debe estar presente. Lo que personalmente creo es que debemos empezar a un poco a someter a tela de juicio cuáles van a ser esas categorizaciones, porque más allá de si ahora llega el recurso a X o Y sector, yo creo que sobre todo cuáles son esas regulaciones, porque a mi modo de ver es como se abre una brecha enorme entre un emprendimiento o empresa que muy seguramente va a tener todas las posibilidades de ser 100% rentable, que le va a resolver mucho el tema contractual y de impuestos, tener estos beneficios. Entonces yo lo que sí creo es que debería partirse de ahí y empezar a ver, y vuelvo al cuestionamiento inicial, cuáles son las condiciones para que empresas como Netflix entren y se cobijen bajo esa ley o bajo esos beneficios, y a partir de ahí también empezar a exigir, porque realmente lo que siento es que hay mucho trabajo de por medio, no es solo como generalizar y decir que hay tantas empresas de economía naranja en el país y que producen, porque como dices tú, el 98% de esas empresas están en Bogotá, lo que quiere decir es que sí, o sea, que está súper sesgado muy seguramente a 3 sectores que son los que impulsarán económicamente eso. Entonces yo creo que es un tema de cómo la sociedad exige que esas políticas respondan a las necesidades que tenemos como país. Y ver un poquito más el día a día, ¿no? La calle de quienes hacen parte de ese Exactamente, sector, ¿no? quienes hacen Alejandro, parte de eso. la economía naranja, positiva, negativa y una idea final. La economía naranja sí, pero no así. A mí me parece que debe haber un gran enfoque en la empatía por el artista, por las personas de a pie, las personas que consumen y eventualmente pueden consumir el arte. Debe haber un gran énfasis, un absurdo énfasis en que las personas artistas no solo se inspiran del sufrimiento, sino que también sufren porque necesitan comer y necesitan espacios para poder desenvolverse perfectamente. Sí, han habido avances en educación, pero me parece que debe haber también avances en de qué forma le damos condiciones dignas a todas estas personas. Y recordar que independientemente de si el concepto es bueno o malo, el arte, el ocio, hace parte de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Desde que todas las personas tenemos ese deseo, desde niños, de expresarnos, de comunicarnos con los demás. Entonces recordar que todos somos los actores de la economía naranja, pero más allá de eso, somos actores de una sociedad que puede llegar a tener como espacios de felicidad, tristeza, expresión artística, y aprovechar todo eso, no solo pensar en las corporaciones y en momentos tan difíciles como los pospandémicos, donde nos hemos desconectado tanto. Entonces darle preponderancia a eso, me parece. Bueno, Vanessa, economía naranja, positiva, negativa y una idea final. Bueno, yo veo un avance, siento que hubo una cosa que se logró, y es que hay nuevos códigos SIU para el sector cultural. Antes todo el mundo estaba cobijado como en unas normativas más generales.
ahora hay códigos SIUPOR para diferentes procesos que depende también como de esa gran bolsa en la que se empezaron a fijar. Entonces eso me gusta, que uno pueda tener un código SIU de músico y de músico de escenario en vivo, o que tenga un código SIU de artesano. Eso me parece lindo, pues como que reconoce un lugar. Bueno, y de estructura también, ¿no? Sí, claro, como de carga tributaria, de posibilidades, bueno, como de lugar de trabajo digno, por lo menos en lo que concierne al RUT. Pero todo lo demás me parece un proyecto fallido y que debería reestructurarse. Siento que todo lo otro está pensado únicamente para un sector esnovista y elitista que puede llegar a conseguir como estos beneficios mucho más pensados para la publicidad, para este sector como que puede tener a unas sumas de dinero irrisorias que los otros sectores no alcanzan, para otras industrias del entretenimiento, pero siento que no están pensando como en la riqueza creativa real de un territorio colombiano, y también siento que el patrimonio inmaterial no debería entrar en la economía naranja. Siento que es otro lugar que tiene mucho más que ver con la memoria, que tiene más que ver con el conflicto armado, que tiene que ver más con todas las políticas de paz que no se están implementando, y que la economía naranja llegó y borró como todos esos lugares que el patrimonio inmaterial debería estar abordando en otros términos. Pues muy bien, vamos dándole cierre a este capítulo de Jóvenes Pensantes dedicado a la economía naranja, una iniciativa que sin duda se muestra, al menos sobre el papel, positiva, pero que tiene mucho trabajo por delante para poder involucrar a diferentes actores que hacen parte precisamente del sector creativo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Jóvenes Pensantes, y a ustedes los esperamos en el próximo capítulo acá en Canal Congreso. Chao.